Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Amén, Señor. Señor, te pido por favor que me uses, Señor, de verdad, Padre, yo no quiero ser un metal que resuena, Señor. Yo no quiero ser eso. Yo quiero que de verdad, Señor, haya poder en lo que se predica, Señor. Que haya poder en cada, discierne cada corazón, haya poder. Te lo pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame verdaderamente y hable a cada una de nuestras conciencias y a aquellos que lo escuchan, que no son hijos tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Listo, hermano, pueden tomar asiento. El sermón se llama Lo lamentarán. Lo lamentarán. Hermanos, hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a tocar casi todo el sermón sobre la segunda venida de Cristo, pero enfocando en los que lo lamentarán. Enfocado en los que lo lamentarán. Vamos a leer señales de la segunda venida. Este verso está en el capítulo 24 de Mateo, que nos habla de las señales de los últimos tiempos, también de la destrucción del templo de Jerusalén. Escrito por Mateo o Leví, que era un publicano, era recaudador de impuestos del Imperio Romano, y es escrito principalmente a los judíos, porque habla mucho de las ceremonias judías, del sermón del monte. Bueno, tiene muchas cosas que son dirigidas, habla mucho del reino, es profético. Para los judíos era muy importante el cumplimiento de la profecía y era una prueba firme. Por eso le preguntan, ¿cuál es la señal de tu venida? Danos una señal. Aquí en capítulo 24 de Mateo, en el libro de Mateo va a haber siempre ese tipo de preguntas de los judíos. Y también para despertar a la nación a la conciencia de sus pecados y para que quiten ellos, los de ese tiempo, las expectativas erróneas de un reino terrenal, porque eso era lo que ellos querían, un reino terrenal. Derribar su orgullo y engaño y enseñarse la naturaleza y la magnitud del evangelio del Mesías y prepararlos a recibir a los gentiles en la iglesia también. Matthew Henry dice allí con respecto al contexto de esa cita: Cristo predice su segunda venida. Habrá un gran cambio que hará nuevas todas las cosas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. En su primera venida fue puesto, escúcheme bien, como señal que sería contradicha. Escúcheme, contradicha, fue tropezadero. Pero en su segunda venida una señal que debe ser admirada, hermanos. Tarde o temprano, esto lo está diciendo Matthew Henry, todos los pecadores se lamentarán. Por un lado, los pecadores arrepentidos, usted y yo, miran a Cristo y se duelen de manera santa por el pecado. Mirarán a mí, al que traspasaron, o sea, en ese sentido. Y los que siembran con lágrimas cosecharán con gozo en poco, nosotros. En cambio, los pecadores impenitentes verán a aquel que traspasaron y aunque ahora ríen, lamentarán y llorarán con horror y desesperación interminable. Los elegidos de Dios están dispersos en todas partes y en todas las naciones, pero cuando llegue ese gran día de reunión, no habrá uno solo de ellos que falte en el cielo, hermanos. Gloria a Dios por eso. Kistemaker, repentinamente brilla luz desde los cielos, dice. Aparece la señal. Algunos piensan que es una señal o una señal en el cielo como una cruz, como en tiempos de Constantino, pero no es eso. Nada hay que en alguna forma sugiera esto. Más probable es el punto de vista que la sola aparición del Hijo del Hombre sobre las nubes de gloria es en sí mismo la señal. La única y gran señal final desde el punto de vista de la tierra, hermanos. Lo verá todo ojo lo verá, hermanos. La brillante automanifestación de Cristo será una señal de que Él está por descender para encontrarse con su pueblo, mientras ellos ascienden para encontrarse con Él en el aire. Mateo dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Marcos y Lucas no incluyen la palabra señal. Dicen, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Entonces se trata, sea de lo que sea, de un espectáculo de aparición repentina, hermanos.
Pero cuando Jesús aparezca en majestad, rodeado por una magnitud de ángeles, sobre las nubes de gloria, esto constituirá para su pueblo una señal aún en otro aspecto. No solo significará que ahora toda certeza se realiza, que con toda certeza entraremos y celebraremos las bodas del Cordero, sino que también significará que este Jesús es verdaderamente el Mesías de la profecía, hermanos. Porque el modo glorioso de su aparición corresponderá exactamente con lo predicho tocante al Mesías, hermano. En Daniel, en Mateo, en Malaquías, en Isaías, en Joel, nos habla de esa segunda venida, hermanos. Esta gloria que marcará su aparición será una señal, una prueba definitiva de la complacencia de Dios en su Hijo. Este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y de la justicia de la cual, de aquel que una vez fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, ahorita vendrá en gloria, hermanos. En cumplimiento de la profecía de Zacarías, todas las tribus de la tierra lamentarán. Conscientes de su condición de perdidos, se golpearán los pechos, atemorizados por la exhibición de la majestad de Cristo en toda su gloria. Cumpliéndose la profecía también de Daniel. El terror de los inicuos, a que hace referencia a Zacarías, Apocalipsis, también se describe gráficamente en Apocalipsis 6, del 15 al 17, hermanos. Hermanos, vamos a ver 3 capítulos. La señal, primero la señal. Perdón. Segundo capítulo, lo lamentarán. Y tercer capítulo, su venida gloriosa. Y eso es más para nosotros. La señal. Vamos a Mateo 24. Vayamos allá donde estamos parados. Vamos a recorrer el capítulo. Gran parte del capítulo. Hermano, ¿cuál fue una de las señales de su primera venida? Aproximadamente unas 300 profecías cumplidas en Cristo. Todas son señales de su primera venida. Pero había algo que también marcaba esa señal. La destrucción del templo. Abolir lo ceremonial, que se cumple años después, décadas después, en el año 70. En Mateo 24, del 1 al 3, vaya ya, al Señor le preguntan 2 cosas. Y esto ha sido tal vez interpretado mal por algunos. Le hacen 2 preguntas, ya las vamos a ver. Y él responde 2 preguntas. Le preguntan sobre la destrucción del templo por un lado, cuándo sucederán estas cosas. Y por el otro lado le preguntan sobre la segunda venida y el fin del siglo. Y son eventos diferentes. Mateo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Cristo les está diciendo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo no quedará piedra sobre piedra? ¿Y qué señal? Esto es otra pregunta. Habrá de tu venida y del fin del siglo. La venida marca el fin del siglo, el fin de este tiempo, de esta era. Eso yo no me quiero enfocar mucho allí. Simplemente sabemos que hubo muchas profecías que se cumplieron en Cristo, señales de la venida de Cristo, del Mesías. Vamos a ver las señales antes de su venida. Antes de su venida. Vamos al verso, ahí Mateo 24, del 4 al 28. Vamos a ver que se lo marco general. Del 4 al 14 hay principio de dolores. Del 15 al 26, principio de dolores y la predicación mundial del Evangelio. Y del 15 al 26, si continúa una tribulación progresiva hasta esa gran tribulación final. Pero es progresiva, hermanos. Respondiendo Jesús les dijo, hoy en el verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué tal los cristianos suicidas? En medio de todas estas cosas se van a suicidar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando se predique el evangelio a todas las naciones. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, no es posible, aún a los escogidos. Yo lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Hermanos, de manera general, hay un principio de dolores que se marca en el verso 4 al 14, que empieza a miren, nos menciona falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos y persecución. Todo eso, hermanos, entendámoslo, así es, hermano. Así bíblicamente se debe entender. Empieza a suceder en ese tiempo. No es que vayamos a empezar los principios de dolor al final. No, hermano, eso crea el dispensacionalismo. Esos principios de dolor empezaron allá, porque le dice cuando veáis todas estas cosas. Y le está hablando a unas personas que estaban ahí. Ellos iban a ver esas cosas, iban a empezar a ver estas cosas. Empezaron a suceder en ese momento y continuarán incrementándose hasta el final de los tiempos, hasta que sea predicado el evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin, verso 14. Es lo mismo que dice el verso 6. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, hermano. Hermano, el evangelio debe ser predicado a toda tribu, lengua y nación. Entonces van a empezar a pasar unas cosas. Mire, hermanos, a principios del siglo XX, la Biblia estaba traducida a unos 300 idiomas, principios del siglo XX. O sea, 1910, 20 más o menos. 300 idiomas, tanto entera como parte. Hoy, hermanos, está traducida a 1400 idiomas y dialectos. Será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Estamos cerca, hermanos, estamos cerca. Amén. La abominación desoladora, esto lo hemos explicado en otros sermones. Algunos ven, se lo repaso rápidamente, ese es el verso 15. Algunos ven el cumplimiento así. Unos dicen que fue Antíoco Epifanes, nosotros lo vimos en un sermón de los violadores del pacto. Pero se quedan ahí, que solamente ocurrió allá y esa fue la abominación desoladora. Yo creo que allá hubo una abominación desoladora, pero no fue la única abominación desoladora. Porque aquí está hablando de algo futuro, no de algo pasado. Entonces, si bien allá ocurrió, va a volver a ocurrir, o iba a volver a ocurrir, o está ocurriendo. Recuerde que él eligió un altar pagano sobre el altar del holocausto y profanó la casa de Dios. El preterismo dice, preteristas, todo Apocalipsis ya se cumplió con algunas excepciones. El preterismo dice que fue cumplido en el 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos con la imagen del emperador a la cual adoraban, sitiaron Jerusalén. Otros, el dispensacionalismo, que dicen ellos, que será únicamente al final de los tiempos. Cuando construyan el tercer templo, entonces cesará el sacrificio y la ofrenda.
Yo pregunto, ¿eso no es al contrario? Construir el templo es una abominación desoladora porque van a volver a hacer sacrificios. Lo abominable no es que cesen esos sacrificios, si ya cesaron, hermano. Están de verdad ciegos. Yo realmente no entiendo cómo pueden afirmar algo así. La Iglesia Católica dice que también al final de los tiempos, en general la Iglesia Católica, dice que cuando se quite la misa, o sea, cuando se instaure, ellos también creen en el ecumenismo y en las cosas, cuando se instaure la religión mundial, va a haber una religión universal, entonces ya no van a hacer la Eucaristía. Entonces, cuando quiten la Eucaristía, que para ellos es un sacrificio, es otra prueba más de que sí es un sacrificio, entonces van a quitar la Eucaristía, entonces dice que va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero hermano, ninguna de las anteriores, tal vez la de Epifanes nos puede cuadrar, o allá en el año 70 fueron tipos de eso que iba a pasar. Pero hermanos, en el siglo IV el papado se erigió sumo pontífice y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Se hace cabeza de la iglesia, vicario de Cristo y santo padre. La misa, instaura la misa, la cual reemplaza el sacrificio perfecto de Jesucristo. Reemplaza lo que dice Hebreos, que dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Entonces ellos quitan eso y dicen, hay que sacrificar en cada misa al Hijo de Dios. Ellos están quitando. Eso es una abominación desoladora, porque además gobiernan sobre toda la tierra. Entonces esa es la abominación desoladora, hermanos. Y así lo han creído todos nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos antecesores. Una doctrina afirmada por la iglesia histórica en su mayoría, hermanos. Verso 16 al 20, hermanos. Míralo ahí. Persecuciones sangrientas a los judíos, sobre todo. Pasaron allí. Habla del día de reposo. Habla de cosas que iban a pasar en ese momento. Y pasaron en el año 70 porque hubo una desolación de Jerusalén. Destruyeron el templo. Hubo persecuciones sangrientas. Las mujeres, las que estaban embarazadas, era un problema. Decían que ojalá no tuviera que ser el día de reposo porque ellos estaban guardando el día. Y eso se cumple en el año 70 después de Cristo. Pero hermanos, también es tipo de los padecimientos de los cristianos de todas las épocas. Ahí empezaron las 10 persecuciones que vimos en los mártires, el circo romano, los valdenses, la Inquisición, los mártires y lo que sigue sucediendo hoy, hermanos. Se incrementarán estas persecuciones al final. Mire, hermanos, ¿cómo se incrementarán? Bueno, lo vamos a ver mundialmente, pero tal vez no van a ser muchas. Hoy no son tan marcadas como fueron allá. ¿Sí me entiende? Tan específicas, tan que vayan y los metan en el Coliseo romano. Pero hermanos, son más sutiles y más peligrosas. Más sutiles y más peligrosas. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Nos perseguirán de ese tipo, de esas maneras, pero también de las otras. Porque también nos habla de que muchos serán entregados, matados, bueno, este tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es que Satanás actúa en diferentes frentes. De muchas maneras actúa. Verso 21 al 22, la gran tribulación, la final, esta sí es la final y diferente a la tribulación normal del cristiano en la iglesia, es una tribulación, como dice ahí, tal que nunca ha sido ni jamás habrá semejante. No es la normal, no es la típica tribulación que toda la iglesia siempre va a sufrir. Un periodo final de horrible angustia. Váyase a Apocalipsis 11, del 7 al 10. Un periodo final de horrible angustia que ocurrirá inmediatamente antes de su retorno. O sea, es lo que va a pasar antes de que Cristo venga. Vamos a ver Apocalipsis 11, del 7 al 10. Viene hablando de los dos testigos. Apocalipsis 11, 7 al 10. Está hablando de los dos testigos. Muchos comentaristas bíblicos consideran que se refiere a la iglesia, el pueblo de Dios en general. Unos dicen, uno de los testigos era la iglesia en el Antiguo Testamento, Israel, y el otro testigo era la iglesia unida de gentiles y judíos en el Nuevo. Como sea, es la iglesia, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, hermano. Dice Matthew Henry con respecto a Apocalipsis 11, un postmilenial lo dice, alguien que creía en que la iglesia iba a reinar, lo dice que iba a reinar en esta tierra antes de que Cristo volviera. Nosotros no somos postmileniales, pero mire lo que dice él. No parece que el periodo haya expirado aún, dice Matthew Henry, y los testigos no están en el presente expuestos a soportar tales sufrimientos externos tan horribles como en las épocas anteriores. Pero tales cosas pueden volver a pasar, y de hecho pasarán, y hay abundante causa para profetizar vestidos con cilicio por cuenta del estado de la religión. Verso 23 al 26, hermanos, nos muestra falsos cristos, falsos profetas. Hermanos, habrá quienes dirán que Cristo ya ha venido. Preterismo, algunos preteristas dicen que ya todo se cumplió allá, inclusive que Cristo vino en juicio. No sé. Llegarán incluso algunos a señalar, como dice ahí, el lugar donde ha tocado la tierra. Dice, míralo, ahí está el Cristo. Jesús advierte que no creamos a estos engañadores. Algunos dicen ser Cristo, se levantarán falsos cristos. El papado, el sacerdote, los sacerdotes católicos, alter Cristo, todo sacerdote católico romano, para los que escuchan allá y son católicos, sepa que el cura de su barrio donde usted va a misa es alter Cristo. Tomó unos votos de alter Cristo, de otro Cristo, falsos cristos. Creciendo en gracia, por poner solamente algún ejemplo, y usted ha sido a ver muchos otros charlatanes, hermanos, que se dice el Mesías. Se me olvidó el nombre de uno que es de pelo largo, que también dice que él es el Cristo. Bueno, no me acuerdo. Otros son falsos profetas. Dice falsos cristos, pero también falsos profetas, que dicen este o aquel es el Cristo. Ellos son los que engañan. Este o aquel es el Cristo. O sea, los que llevan al pueblo a adorar equivocadamente. Ahí se menciona a Juan el Bautista. Dice, si dicen que está en el desierto, porque muchos creían que Juan el Bautista era el Cristo, entonces pone esa referencia también de Juan el Bautista. O que estuvieran los aposentos, es decir, en alguna fraternidad, en algún grupo, y dijeran, mira, aquí, imaginen que aquí alguien se levantara y empezáramos a decir que alguno de nosotros es el Cristo. Hermanos, la apostasía, irá en aumento. La gran ramera, instaurada a partir del siglo IV, cuando el papado toma poder, reemplaza al emperador, instaura con Constantino, hermanos, la falsa iglesia católica, mezcla cristianismo con paganismo y judaísmo además. Falsos profetas, o sea, todo esto irá en aumento, empezó allá, pero se seguirá incrementando. Falsos profetas, la gran ramera con más poder, claro, la herida de espada, la herida mortal le metieron una herida de espada por la reforma, muchos creen eso, pero ya ha sido sanada. Seguirá creciendo, seguirá aumentando. El humanismo, el número de la bestia, el número 6. Filosofías, el amor de muchos se enfriará, dice acá. Tibieza. Nos habla, si usted lee otras citas, los días de Noé, la gente está comiendo, bebiendo, plantando, dándose en casamiento. También nos habla de los días de Lot, la inmoralidad sexual en su máxima expresión, los días de Lot como Sodoma. Y sobre todo, hermanos, y lo vamos a ver hoy más que nunca, hermano, téngalo por seguro, cuando digan paz y seguridad, sabrá que viene sobre ellos destrucción repentina. Cuando digan, y me está hablando de la segunda venida. Allí, estas citas que yo le estoy hablando son citas específicas de justo antes, ese momento en el cual Cristo viene, hermanos. Como en los días de Noé, no me está hablando de algo progresivo, me dice, mire, como en los días de Noé, así será cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, muy cerca. Me dice que como en los días de Lot, como Sodoma. Dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos resurrección repentina. Está hablando de la segunda venida de Cristo.
El mundo hoy proclama paz y seguridad. Paz. Necesitamos que el Estado nos dé, que el Estado nos otorgue paz, paz, paren las guerras, hagamos la paz, unidos todos. El emblema de la ONU es paz y seguridad. Cualquiera lo puede ir a mirar en internet. Uy, Marco, usted es muy conspiranoico. Hermano, allá está, allá está. Paz y seguridad. Nadie podrá comprar ni vender, entonces nos van a proveer todo. Nos empobrecen ahorita para después que salga papá Estado a darnos todo, seguridad. Necesitamos seguridad. Marco, ¿yo cómo le doy comida a mis hijos? Van a decir de pronto algunos, tristemente. Marco, me van a poner un parte. ¿Cómo hago? No me puedo congregar. ¿Alguien oraba hoy eso? No, Marco. Ese tipo de cosas, hermanos. Paz y seguridad va a estar pidiendo el mundo. Una obediencia ciega a las autoridades civiles, una obediencia no bíblica, como vimos hace 8 días, hermanos. Una obediencia que hace deshonrar las leyes de Dios. Mate, aborte. Ah, no, hay que obedecer a las autoridades. Yo soy médico, hay que obedecer a las autoridades. No, hermanos, eso no es así. La Biblia nos dice que los magistrados están para castigar al que hace lo malo y proteger al que hace lo bueno. Y fueron puestos por Dios, fue para eso. Pero hermano, la gente va a estar pidiendo paz y seguridad. Seguridad, seguridad. Un orden fascista, comunista, una mezcla allí, en el cual todo, como decía Hitler, todo en el Estado, nada fuera del Estado. Todo en el Estado, nada fuera del Estado. Los hijos son del Estado. Todo, la comida la provee el Estado, los medios de producción los provee el Estado. Y yo dejo ahí algún par de amiguitos por ahí que les otorgo ciertas cositas. Pero me tiene que pagar impuestos a mí. Van a dejar a los Bill Gates, a ese tipo de personas, los grandes, y van a acabar la clase media, hermanos. Y la señal de la venida, hermanos, Mateo 27 al 31, un retorno visible, glorioso, espectacular, todo ojo lo verá, hermanos, pero sobre todo, será después de la tribulación. Dice el Mateo 24, 27, voy a empezar desde ahí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, no antes, no 7 años antes, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, el verso base, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, hermanos. Verso 27, hermanos, nos habla, dice allí, o sea, nos habla de que como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, en aquel día, hermano, no será necesario salir a buscar al Cristo como hacían allí. Y mírenlo, ahí está, no, va a ser visible. Todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. No será necesario ir a buscar a los desiertos, a los aposentos, será visible a todos en el cielo, hermanos. En el verso 28 nos muestra, de donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, se habrá colmado la maldad y la iniquidad, será carroña para el día final, como dice Apocalipsis. El cuerpo muerto, las águilas, como dice allí en Apocalipsis, hará juicio el Señor en ese momento. El 29, como el verso... el 29 dice, volverá después de la tribulación, hermanos, no antes, como dice el dispensacionalismo, y tampoco que ya vino, como dice el preterista. Ninguna de las dos, hermano. Después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, hermano. Todo lo verá. Si ya pasó, ¿dónde está? Que nadie lo vio. Todo ojo lo verá, toda tribu, lengua, nación, todos lo verán, hermanos. El cielo, terminando ese versículo, la tierra y la humanidad serán trastornadas, condenará al impío y juzgará a sus escogidos. Hermanos,
Aprendamos de la higuera, veamos las señales. Váyase allá al 32 al 36, hermano. Esa configuración. Mateo 24, del 32 al 36. De la higuera, aprender la parábola. De la higuera, aprender la parábola. Estoy en el verso 32 al 36. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, aprendamos de la higuera. Aprendamos de la higuera. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, verso 32 al 33, de la higuera aprender esta parábola. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, esperad que venga dentro de muy poco tiempo. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, hermano, en cuanto al fin del mundo, que es lo que nos interesa aquí a nosotros, no preguntéis cuándo vendrá, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ningún hombre lo sabe. Todos aquellos que dan fechas, hermanos, son unos falsos profetas. Amén. La rama que se enternece y las hojas que brotan indican la cercanía del verano. Dice cuando la rama esta está cerca. Jesús dice que cuando todo esto se vea, todas estas cosas, ello está cerca a las puertas mismas. Esto debe referirse, esto lo está diciendo Kistemaker, debe referirse al cumplimiento de las diversas predicciones hasta donde este cumplimiento puede ser testificado por los discípulos. Cuando veáis todas estas cosas, unas cosas empezaron a pasar allá. La destrucción del año 70, muchos de ellos lo vieron, a los que Cristo les estaba hablando. A esas personas. Fue con referencia a la predicción de Cristo que no quedaría piedra sobre piedra en el templo, que ellos piedra sobre piedra, lo que ellos le habían preguntado, dinos cuándo serán estas cosas, como les explicaba al principio. ¿Cuándo será? Bueno, cuando no quede piedra sobre piedra. Pero con respecto a qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, él profetiza a Cristo mismo la aparición de falsos cristos, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, acontecimientos que comenzaron a suceder principalmente en tiempos de la caída de Jerusalén. Jesús dijo, todas estas cosas son solo el principio de los dolores de parto. En el verso 8 lo dice posterior allí. Así que cuando los discípulos vean todas estas cosas como la empezaron a ver, la caída de Jerusalén y su templo se acerca, está a las puertas mismas, hermanos. Entonces, los judíos, hermanos, no dejarán de ser nación hasta que todo se cumpla. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Sigue siendo nación, hermanos, del pueblo judío. Sigue siendo una nación, le guste al que le guste, hermanos. Le guste al que le guste. No son salvos por ser judíos, deben arrepentirse y creer en Jesucristo. Pero lo que aquí nos está diciendo es que esa generación no dejará de haber judíos sobre la tierra, nación judía sobre la tierra, hasta que todo termine de cumplirse, hermanos. Eso lo creyeron mucho. Esta no es una doctrina mía, hermanos. Seguirán siendo nación y serán testigos de esto para juicio y llorarán al que traspasaron, muchos de ellos. Unos para condenación y otros para salvación. Fue anunciado por los profetas. La segunda venida, hermanos, fue anunciada por los profetas. Alguien dijo alguna vez, no sé quién, siempre se me quedó marcado esa frase. Cristo dijo que resucitaría, resucitó. Él dijo que vendría, vino. Él dijo que volvería, volverá, hermanos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Vamos al segundo capítulo, hermanos. Lo lamentarán, lo lamentarán. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. La humanidad entera lamentará. La humanidad entera que despreció a Cristo, la cual rechazó la salvación que Él vino a ofrecer. La segunda venida de Cristo fue anunciada por los profetas. Es llamada el día de Jehová y fue anunciado por los hombres de Dios del Antiguo Testamento, por muchos hombres de Dios. Y se refiere a un día, hermanos.
Malaquías profetizó que sería ardiente como un horno y que todos los soberbios padecerán. Dice, viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Esto no se ha cumplido, hermano. Estas profecías de los profetas aún no se han cumplido. No puede ser la primera venida porque así no vino Cristo. Joel llama al arrepentimiento para no padecer la destrucción del Todopoderoso en aquel día. Dice, ceñidos, lamentad, gemid, dormid con cilicio, dice allí. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Dice el verso 15, allá en Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No ha pasado, hermanos. No ha venido a destruir todavía. Joel sigue llamando, hablando del día de Jehová, llama a tocar alarma de trompeta, es decir, anunciar el evangelio, que el mundo tiemble porque será día de oscuridad y de tinieblas. Tocad trompeta en Sión, dice en Joel 2, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, hermanos. Isaías dijo, váyase a Isaías 13, se la podemos leer, es un poquito más larga. Dijo que será día de asolamiento, terror, angustia, dolor. Desfallecerá el corazón de los impíos, como los dolores de la mujer de parto. Será terrible de indignación, de ardor de ira y de soledad. Isaías 13, del 6 al 9. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira. La ira de Dios, hermano, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, hermano. Eso aún no ha sucedido, hermanos. Avanza al capítulo 34. Dios está irado, hermano, indignado con la humanidad. Han pecado y lo han rechazado. Acercaos, dice Isaías 34, del 1 al 4. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Está hablando de ese día del juicio. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá. Mire, concordante con lo que leímos en Mateo 24. Y se enrollarán los cielos como un libro, también lo dice Apocalipsis. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Miren, aprender de la higuera. Lo lamentarán ante Cristo, hermanos. El mundo entero va a lamentar la venida de Cristo. Ante Él se arrodillarán todos los que lo han rechazado y lamentarán, hermano, pero será demasiado tarde. ¿Qué lamentarán, hermanos? ¿Qué lamentarán? La desobediencia, el rechazo a Cristo, su pecado, su dureza de corazón no arrepentido, su idolatría, su inmundicia, su esclavitud al pecado. Todo eso lo lamentarán en aquel día, pero sobre todo haber rechazado la salvación que Cristo había venido a dar, o viene a dar. O sí, había venido, porque ya no hay más. Ya no hay más esperanza a partir de ese momento. Llorarán como nunca antes. Lamentarán como lo harán los judíos, aquel a quien traspasaron. Mire lo que dice Zacarías, hermano. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. Es un llorar, hermano, de angustia. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Mira lo que sigue diciendo. Estamos seguros que se refiere a eso por lo que sigue diciendo. Los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Empieza a recorrer a los judíos. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí y sus mujeres por sí. Pero mire lo que dice el verso 14. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, hermanos. Lamentarán la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, todos los que lo traspasaron a Cristo. Miren, usted que no ha creído en Cristo, usted que no se ha arrepentido de sus pecados, usted es como aquel soldado romano que le clavó la lanza al Hijo de Dios. Usted es como aquel Pilato, como aquel sacerdote judío que dijeron crucifícale, crucifícale. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La humanidad entera, no solo los judíos, la humanidad entera, hermanos. Todos aquellos que crucificaron al Hijo de Dios, hermano. Pero yo no estuve allá, eso fue culpa de Pilato, eso fue culpa ya de los fariseos. Usted también, por rechazarlo. Amén. Usted también le está clavando una lanza al Hijo de Dios. Lo lamentarán los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y también los siervos y todo libre. Dice Apocalipsis. Y decían ellos, los que le acabo de nombrar, para no volverles a leer el verso, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá sostenerse en pie ese día si no tiene la justicia de Cristo, si no se entregó al Salvador, si no se arrepintió de los pecados, si no es un nacido de nuevo. Nadie podrá sostenerse. Pero usted y yo, hermanos, ese día seremos llamados benditos del Padre. Amén. Benditos, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Hermanos, la dureza del corazón humano es tan grande que ni viendo las plagas se arrepentirán, pero de todos modos lo lamentarán. Dice allá en Apocalipsis 9, 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermanos, la idolatría es la peor maldición para cualquier pueblo. La peor maldición, hermanos. Hay que aborrecer con odio santo lo que el Señor aborrece. La aborrece, hermanos. La idolatría trae maldición a un pueblo, trae inmoralidad sexual, nos lo dice Romanos 1. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. La idolatría es la peor maldición. Y todo ateo tiene su ídolo en su corazón, hermanos. Todo ateo lo tiene. Maldito Papa que enseña eso, hermanos. Dios lo maldice, yo no soy el que lo estoy maldiciendo, la palabra lo maldice. Dice después, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermanos, pero hay otros, o hay algunos, como dice Amós 5, 18 al 20. Hay muchos que quieren que Cristo vuelva. Dios, líbranos de estos. Pero no son salvos. Es el cristiano nominal. Pero terrible juicio para ellos. Lo lamentarán si no se han arrepentido. Miren lo que dicen. Amós 5, 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No será el día de Jehová tinieblas sin luz, oscuridad que no tiene resplandor.
para el Hijo de Dios será el mejor día de la vida. Pero para el que no es creyente, para el falso creyente, será el peor día de su vida. Una familiar de ustedes decía hace algunos años, cuando empezaron, yo no me acuerdo qué empezó a pasar, hace unos 2 o 3 años, que comience la fiesta. Una impía, porque cree en algo de las profecías, que comience la fiesta. No tiene ni idea de lo que está hablando esa mujer. ...37 al 41... ...37 al 41... ...o yo me arrepiento después allá en la tribulación... ...como dice otra... Mateo 24, 37... ...o como dicen muchos más bien... ...por eso es una falsa doctrina la del rapto pretribulacionista... ...o pretribulacional... Váyase otra vez a Mateo 24, hermanos... ...37 al 41... Ese ya lo mencionamos... ...lo mencioné arriba... Todos los que vivieron para sí, hermanos, con sus tesoros en la tierra y los deleites de este mundo, no entendieron las señales del Hijo del Hombre. No entendieron las señales de su venida. No entendieron la salvación que Él vino a dar. Serán sorprendidos y lo lamentarán. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está hablando de ese momento previo antes de que Cristo venga. Esto sí es ya allá, en ese momento, porque está hablando de la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada en las nubes y la otra será dejado para juicio y condenación. Hermanos, los tesoros de la tierra, el cristiano que vive por las cosas de la tierra, el mundo que vive por las cosas de la tierra, el mundo tiene más miedo a un virus que al virus del pecado, decía alguien. Tiene más miedo, han dejado, o sea, con tal de paz y seguridad, de tranquilidad, de cuidar sus cosas, están angustiados, hermanos. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Hermanos, hay otros que distinguen las señales de la tierra, del mundo. Son excelentes opinando sobre economía, sobre política, sobre salud, sobre educación, sobre las filosofías del mundo, el clima, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Son ciegos a esta realidad. Por eso le dicen a usted conspiranoico. No saben distinguir las señales de los tiempos. No las saben distinguir. Mire, Mateo 16. Vinieron, 1 al 4, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarles. Yo sé que usted conoce esta cita. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Son buenos para predecir cosas esta gente. Son sabios conforme al mundo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Miraban, sabían lo que iba a pasar, como hoy, hermano. Como hoy. Hipócrita, le dice el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y hermano, le está hablando supuestamente al que se llama pueblo de Dios. O sea, el que no conoce, hermano, ese es su trabajo y eso es en lo que vive. Pero estos que se dicen cristianos hablan conforme a sus estudios, a sus cosas, a sus conocimientos mundanos. Saben distinguir las cosas. Yo soy médico. Sale allá Miguel Núñez hablando desde el punto de vista médico, biológico, y un falso médico y falsa biología, hermanos. Bueno, no sé cómo se diga. Perdónenme la ignorancia. Salen hablando de eso. Saben distinguir perfectamente algunas cosas. Muchos de ellos. Pero no saben distinguir el aspecto del cielo. Dicen, no, esto no es una persecución. ¿Quién dijo? El Estado no nos está persiguiendo. Nada está pasando. Hay que obedecer a las autoridades. Hipócritas. Saben distinguir las señales del tiempo, pero no saben distinguir las señales del cielo. Estos hipócritas seguirán viviendo para la tierra. Serán sorprendidos porque no vieron las señales de la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿sabe qué? De todos modos verán en aquel día su señal para juicio y condenación. Lo lamentarán terriblemente. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y estarán incluidos allí. Todos lo lamentarán.
El soberbio lo lamentará. El impío lo lamentará. El inmundo lo lamentará. Todo doblará. El poderoso lo lamentará. El siervo lo lamentará. El rico, el pobre. Todos aquellos que rechazaron a Cristo doblarán sus rodillas ante el Salvador y lo confesarán. Él lo ha jurado, hermano, y lo confesarán. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Mira, sí, arrodillados ante el Cordero, hermano. ¿Usted se imagina ese espectáculo tan tremendo en ese momento? Los amos del mundo, imagínenselos allá, arrodillados ante el Cordero, pero ya no habrá nada más que hacer. Imagínense a cada papa en ese momento arrodillado ante el Cordero, hermanos. Tremenda. Su venida gloriosa. Tercer capítulo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su primera venida, hermano, fue sufriente, humillante y sencilla. Sufriente, humilde y sencilla. Humillante, humilde y sencilla. Su segunda venida será con poder y gran gloria, como dice acá. Alguna vez alguien también dijo, y también se me quedó, la primera vez vino como cordero, esta vez volverá como el león de la tribu de Judá. Amén. Daniel 7, del 13 al 14. Vienen las nubes, hermano. Viene desde el cielo, todo ojo lo verá y será majestuosa su venida. Miraba yo en Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a quien, al Hijo del Hombre, dominio, gloria y reino. Viene a reinar con su pueblo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, de toda tribu, lengua y nación. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Hermanos, Daniel profetizó la segunda venida del Hijo del Hombre en las nubes, hasta a instaurar su reino de gloria, hermanos. Fue confirmado por el mismo Cristo en el Evangelio de Mateo. Desde ahora, dice allá en el 26:64, desde ahora, le está hablando a los fariseos, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sube y después va a volver en las nubes del cielo. Y por Juan, en la revelación de Apocalipsis, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Vienen las nubes, hermano. Será un trono de gloria. Vamos a Mateo 25, las ovejas y las cabras. Hermanos, habrá un juicio universal con todas las personas de todas las naciones sin excepción. Es un trono de gloria. Aquí voy a enfatizar es en el trono de gloria. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, venga en su gloria, no había venido, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas, y apartará los unos de los otros. Ahí estaremos también nosotros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, si usted es de Cristo, esas palabras las va a escuchar en aquel día: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Les dice, tuve hambre, no sé qué, bueno, les describe eso. Vaya al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Él mismo los maldice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sigue, porque tuve hambre, no me diste, es al revés, no me diste de comer, bueno, todo, ahí describe. Verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, el juicio descrito acá, dice Kistemaker, tiene que ver con toda la raza humana. Es el mismo que se describe en el gran juicio del trono blanco en Apocalipsis 20. Los dispensacionalistas dicen que hay como 3 juicios
diferentes, totalmente diferentes. Hablan del juicio uno solo y en momentos diferentes. O sea, yo entiendo que en el juicio el Señor me va a tratar a mí de una manera y al impío lo va a tratar de otra manera. Eso es diferente. Pero el juicio será en un día, hermanos, en ese día. Nadie queda excluido, justos e injustos. Todas las naciones, dice allí. Indica a todos los pueblos sin excepción. Los dispensacionalistas dicen, a mí me lo enseñaron en el Instituto Bíblico, que es dispensacionalista, que es un juicio a las naciones por el trato que tuvieron con los judíos. Eso no es cierto, hermano. Entonces usted no es cabra, o sea, usted no, ahí habla de cabras y ovejas. O sea, el que trató mal a Israel es una cabra. El que trató bien a Israel es una oveja. Más o menos es lo que están diciendo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Entonces están hablando de que ellos son el único pueblo de Dios allí. Los que están reunidos delante del trono son personas, individuos sin ninguna consideración de nacionalidad. Amén. Y en el caso de cualquier individuo dado, lo que importa es si durante su vida terrenal ha dado evidencias de su fe en el Señor Jesucristo. Una vida en armonía con el mandamiento y ejemplo de Cristo. Basado en esta determinación, el juez separa a los que se han reunido como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Así como hace con el trigo y la cizaña, recuerda, separa, así como lo muestra en la parábola de la red, peces buenos y peces malos. Entonces, yo no sé ellos qué dirán de todas esas otras citas bíblicas, porque son concordancias. El Señor habla en parábolas y dijo muchas parábolas, no sé cuántas, sobre ese día, hermanos. Trigo y la cizaña, la parábola de la red, las cabras y las ovejas, hay muchas. Aunque durante el día las ovejas y las cabras usualmente se mezclan, cuando el pastor llama a las ovejas, ellas responderán y las cabras no oirán su voz. Hermanos, su trono es glorioso. El trono de Cristo es glorioso. Viene con el ejército celestial de ángeles a juzgar al mundo, los cuales se reunirá a los elegidos, hermano, de los 4 ángulos. Imagínense ese espectáculo, hermano. Yo no sé cómo será, pero sé que lo voy a ver, hermanos. Reuniendo a cada mío de los 4 ángulos de la tierra. Tremendo, hermanos. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, hermano. De toda tribu, lengua y nación. Hermanos, vindica su gloria a la segunda venida, su gloria y reinado y majestad. Él vuelve triunfante a juzgar y abrirá los libros, hermano. Abrirá la palabra de Dios, hermano. Abrirá también el libro de la vida, hermanos. Abrirá los libros, dice. Apocalipsis 20, mire lo que dice, 11 al 15. Juzgará a pequeños y grandes, todos ante él. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ayer hablamos algo de eso. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces estos, los creyentes, también estaremos ante el trono de Dios. Mira, hermano, más allá, los creyentes también estaremos ante el trono de Dios. Todas las naciones, ovejas y cabras. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, todos estaremos ante Él en el juicio, eso ya lo sabemos. Allá estaremos usted y yo, no para condenación, sino para venid benditos de mi Padre. En aquel día confirmaremos nuestro destino eterno.
la resurrección para vida o resurrección para condenación. Vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Es usted creyente? ¿Es usted un nacido de nuevo? ¿Es usted un cristiano? Aunque les duela decir, entonces todos los cristianos se salvan. Sí, tengo que ser cristiano verdadero para salvarme. No me venga, MacArthur, hermano, MacArthur, ayer lo escuché, yo no sé de cuándo se hace video. Le preguntaron, ¿un católico puede ser salvo en la iglesia católica y permanecer allí? Dijo que sí, hermanos. Se los voy, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Hermanos, MacArthur diciendo eso. El mismo que puso un sermón hace algunos años que yo dije amén, usurpando el trono de Cristo. El mismo, hermanos. Yo no sé cuándo habrá sido ese video, pero parece que es reciente porque se ve más o menos viejito. Es terrible. Si usted no es cristiano genuino, yo no le estoy diciendo que porque va a una iglesia, sino que se ha arrepentido de sus pecados, cree en el Salvador, vive para el Salvador. Es terrible que al que te rebelaste, negaste, desechaste, menospreciaste, cuando perseguiste también a su pueblo, en ese día tengas que postrarte y reconocerlo. Pero sabes, ya será demasiado tarde. Lo lamentarás, tenlo por seguro, pues aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, hermanos. Si usted no es cristiano, deseará nunca haber nacido. Es la verdad, hermano, nunca haber nacido. Nunca, nunca. Volverá por nosotros, hermano. A esto nos condena, los maldice. Pero a nosotros nos recogerán las nubes para transformarnos en aquel día. Lo esperamos congregados, dice la palabra, tomando la cena. Vamos a leer varias citas. Él descenderá del cielo con voz de trompeta en aquel día para recibirnos en las nubes. Alentémonos. El Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este es en el último día, el día de la resurrección, hermanos. No puede ser 7 años antes, hermanos. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentados, hermano. Sáqueme esta doctrina de las Escrituras y se acaba mi esperanza, hermano. Se acaba cualquier esperanza. No hay esperanza. Yo no entiendo cómo pueden vivir los reconstruccionistas de hoy, por ejemplo, que dicen que primero la iglesia tiene que reinar, hermanos. No están esperando a Cristo, no lo están esperando. No están como vírgenes prudentes esperándolo. La final trompeta sonará, hermanos. Téngalo por seguro. Y nos transformará en aquel día. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, hermano. Se tocará. Es como que dice, téngalo por seguro que se va a tocar esa trompeta, hermanos. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hagamos lo bueno, hermanos. No dejemos de congregarnos, que aquel día se acerca. Amén. Estimularnos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, una costumbre ya de 5 meses, la gran mayoría, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermano. La iglesia lo va a esperar reunido, hermano, reunido. Esperémoslo cada domingo, celebrando la muerte y resurrección con la cena del Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, hermano. Siempre va a haber una iglesia reunida hasta que Cristo venga. Téngalo por seguro. Así hayan coronavirus y saquen miles de virus más, va a haber una iglesia reunida. Amén. Porque las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Amén. No contristemos al Espíritu Santo. Vivamos en santidad, puros. Fuimos sellados para ese día. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención, hermanos. Manos a la obra, hermanos. No estemos mirando el cielo, las señales de la tierra, que si va a llover, que la economía, que el mundo se va a desplomar. Sí se va a desplomar, ya lo sabemos. No miremos al cielo, perdón, no miremos esas cosas. Manos a la obra, como le dijo allá en Hechos. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Es como si estuvieran así esperando y no haciendo nada. No haciendo la obra de Dios, mirando al cielo a ver si viene la señal. No, hermano, no, tranquilo. Trabaje en la obra de Dios. Muera por el Señor. Que esa señal usted no le va a tomar por sorpresa. O sea, a usted no lo va a tomar por sorpresa, pero no es que usted va a decir, uy, pasó y no me di cuenta. Todo ojo lo verá. ¿Qué hacéis mirando al cielo? ¿Estamos persuadidos de cosas mejores usted y yo? Esperamos un grande galardón. Estemos seguros que Cristo volverá, hermano. Estemos seguros. Es una doctrina histórica la segunda venida de Cristo. Aquel que no cree en la segunda venida de Cristo, mire, hermano, está en total herejía. No creo que alguien que no crea en la segunda venida de Cristo sea un cristiano. ¿Cuál es la bienaventurada esperanza? Un día nos encontraremos cara a cara con Él. Antes, si morimos antes de que Él vuelva, o cuando Él vuelva. Esperémoslo con paciencia, no desmayemos, un poquito más, hermanos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermanos, esperémoslo, es nuestra bendita esperanza, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. La esperamos. Hermanos, Él volverá. Él mismo lo prometió. Estas son palabras de Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que ha de venir. He aquí, también palabras de Cristo, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. También dijo esto, finalizando Apocalipsis, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Las obras hechas en Cristo serán recompensadas en aquel día. Las obras no hechas en Cristo serán despreciadas por el Señor en aquel día. Vendrá como ladrón, el mundo será sorprendido, lo lamentarán, Él destruirá todo, pero también renovará todo. Vivamos en santidad, dice Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, dice ahí más adelante, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, viene a destruir y a poner cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Volverá, hermanos, de eso estemos seguros. Su señal aparecerá en el cielo cuando suene la final trompeta, para gloria y honra de su pueblo, pero para lamentación eterna a los que lo desconocieron, ignoraron y rechazaron. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Usted debe arrepentirse, usted debe ir al Señor si usted no es del Señor. Si usted es un falso cristiano, hipócrita, usted debe arrepentirse, porque lamentará en aquel día. Pero si usted es un hijo de Dios, ese es el mejor día de su vida. Es un día, una felicidad que comienza y nunca va a terminar. Es eterna, hermano. Ya no habrá llanto, dolor, tristeza, dice Apocalipsis. Esperemos ese día, hermano. Y voy a hacer como hizo mi hermano en otro sermón. Cantemos. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, los creyentes unidos como hermanos, de venir hablaremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz,
ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, y el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y la tiene el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardar esa bienaventurada esperanza, Señor, viviendo en santa y piadosa manera de vivir, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación de nuestro glorioso Redentor Jesucristo, porque sabemos que algún día aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Unos lo lamentarán, pero nosotros seremos reunidos de los cuatro ángulos de la tierra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.